Una encuesta del grupo Génesis pregunta a 1000 estadounidenses cuáles son los empleos más amenazados por la automatización. La respuesta era contundente: manufactura, cajeros y minoristas, telemarketing, captura de datos, todos ellos por encima del 35%. Y los profesionales con formación universitaria aparecían todos al final del ranking. Los protegidos: contables, farmacéuticos, suscriptores de seguros, asistentes legales. La sociedad estadounidense estaba convencida de que la automatización vendría primero a por el operario de fábrica, a por la persona que hacía cuentas en una hoja de cálculo, a por la cajera del supermercado. La sensación pública en general era coherente con 200 años de historia industrial. Pero 6 años después, en 2025, los datos invierten el ranking por completo. Profesionales del derecho, analistas financieros, informáticos, consultores o educadores ocupan los primeros lugares en el índice de exposición a la inteligencia artificial. Y los oficios manuales, construcción, mantenimiento, limpieza, agricultura, todos ellos quedan en la cola. Pensad en lo que significa. La sociedad estadounidense, que llevaba 2 siglos viendo cómo las máquinas iban llegando a por los menos cualificados, descubren que esta vez la máquina viene primero a por el más cualificado. Y aquí está la pregunta del vídeo: ¿es esto solo otra ola tecnológica que se acomodará con el tiempo, como ocurrió siempre, o es algo cualitativamente distinto? La respuesta es complicada, pero sí intentaremos resolver algunas dudas en este vídeo. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! Y es que ahora mismo estamos demasiado saturados con la IA, que si ChatGPT, que si Claude, Gemini y una lista interminable de nombres. Y no hay una que sea la definitiva, cada una tiene algo en lo que destaca y a veces se hace pesado elegir entre una y otra aplicación pagando su equivalente suscripción. Pero esto tiene una solución. Os presento ChatLLM de Abacus AI, una plataforma que unifica todos los modelos en un solo chat por tan solo $10 al mes. Escribes tu consulta y puedes elegir qué modelo quieres utilizar, si el último de Cloud, ChatGPT, Gemini o el que sea. Y puedes hacer prácticamente cualquier cosa que se te ocurra, desde creación de imágenes, presentaciones, vídeos, códigos, lo que tú quieras. Y todo con la misma filosofía, que tú elijas el modelo que más te guste. Por ejemplo, la miniatura que estáis viendo en este vídeo lo he hecho a través de esta plataforma. Primero se lo he pedido a Nano Banana, pero me gustó más el resultado de ChatGPT. Si queréis agilizar vuestro uso de la IA, tenéis en la descripción, en el comentario fijado y en el código QR que estáis viendo en pantalla un link para que os abráis una cuenta. Gracias a Abacus AI por patrocinar este vídeo y ahora sí, no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! Para entender el viraje hay que entender la regla que funcionó durante 200 años. Y para eso hay que volver a rememorar lo que dijo un señor austriaco que en 1942 explicó por qué en el capitalismo nunca colapsaba el empleo. Hablo de Joseph Schumpeter. No penséis mal. Joseph Schumpeter, en su libro de 1942, Capitalismo, Socialismo y Democracia, explicó una idea muy concreta. El capitalismo no funciona como un sistema estático, funciona como un proceso permanente de transformación productiva. La innovación introduce productos y procesos nuevos que vuelven obsoletas las tecnologías anteriores. Tiene sentido. Si los productos antiguos sobrevivieran indefinidamente, no habría espacio para los nuevos. Schumpeter llamó a este proceso destrucción creativa. ¿Y qué significa esto para el empleo? Cuando una innovación destruye empleos en un sector, esos trabajadores se reasignan a sectores nuevos donde la demanda crece. La destrucción libera factores, la creación los reabsorbe, y los datos confirmaron este patrón durante 200 años con una regularidad asombrosa. Mecanización textil entre 1760 y 1840. Los telares mecánicos eliminaron el trabajo artesanal de tejedores y empleo manufacturero británico pasó
pasó del 29% en 1800 al 43% en 1850. La industria absorbió a los desplazados. La electrificación industrial entre 1880 y 1920 es otro ejemplo. Acabó con oficios artesanales enteros, pero abrió profesiones nuevas: electricistas, administración corporativa o ingeniería. Otro ejemplo, la informatización de los años 70. El ordenador sustituyó trabajo administrativo rutinario y 2 décadas más tarde abrió la expansión del empleo en tecnologías de la información, servicios digitales y consultoría. Cada ola tecnológica destruía, pero creaba más de lo que destruía. Por eso, todas las predicciones apocalípticas de la época fallaban. Ahora bien, esta regla funcionó durante 200 años porque se cumplían 3 condiciones implícitas que rara vez se enuncian. En primer lugar, existían sectores receptores con capacidad de absorber el volumen de empleo desplazado. 2. El capital humano del trabajador desplazado conservaba un núcleo transferible hacia las ocupaciones nuevas, es decir, que te ibas a un empleo que podía aprovechar tus habilidades y conocimientos. Y 3. El horizonte temporal del ajuste cabía dentro de una vida laboral activa. No tardabas 20 años en encontrar un trabajo nuevo. Si los 3 supuestos se cumplen, el sistema funciona. Si alguno falla, la destrucción creativa se transforma en destrucción a secas. Así que la pregunta es evidente: ¿cumple esas condiciones la revolución de la IA? Hay un roboticista que se llama Hans Moravec y en 1988 formuló una observación que se convirtió en una de las regularidades más citadas de las ciencias cognitivas. Las tareas que para un humano resultan triviales son justamente aquellas que para un humano resultan difíciles y viceversa. Os pongo un ejemplo: calcular la raíz cuadrada de un número de 15 cifras, ordenar una base de datos con varios millones de registros, optimizar una ruta logística. Para un ordenador son problemas sencillos, pero reconocer el rostro de un familiar en una foto borrosa, caminar sobre un suelo irregular sin caer, interpretar el sentido figurado de una ironía, para un ordenador eran problemas computacionales bastante complejos. A esto se le llama la paradoja de Moravec. Y aquí está la pieza clave. La paradoja de Moravec funcionó durante todo el siglo XX como garantía implícita del trabajo cualificado. Las máquinas podían sustituir el músculo, después podían sustituir el cálculo aritmético rutinario, pero no podían sustituir el juicio profesional. La curva de exposición a la automatización descendía conforme la cualificación subía. A mayor cualificación, menor riesgo de sustitución. Y entonces llegan los modelos de lenguaje a gran escala. ChatGPT en noviembre de 2022. Los modelos de lenguaje rompen la regla por una razón muy concreta. Por primera vez en la historia, una tecnología automatiza competencias cognitivas transferibles. La capacidad general de redactar texto coherente, la de analizar un balance contable, la de leer un contrato y proponer modificaciones, capacidades que durante siglos requerían formación de varios años. Ahora, un modelo entrenado durante semanas las puede capturar con calidad comparable a la de un profesional de cualificación media. Estudios académicos publicados desde 2023 confirman lo que los datos ya señalan. La exposición a la IA generativa crece con el nivel de cualificación. Profesionales del derecho en lo alto, operaciones empresariales y financieras, informática, instrucción educativa, gestión empresarial, todos con índices altísimos. Y como contraparte, construcción, mantenimiento, agricultura, instalación, producción industrial, todos esos oficios con índices muy bajos. La inversión es total respecto a la encuesta de 2019. Y aquí está el problema fundamental para Schumpeter. Durante 200 años, el sector que absorbió el empleo desplazado por las olas anteriores fue justamente el sector de los servicios cualificados. Cuando la mecanización agrícola redujo el campo, los excedentes fueron a la industria. Cuando la automatización industrial recortó las fábricas, los excedentes fueron a los servicios. Pero ahora ese mismo sector receptor es el objetivo principal del nuevo choque. El amortiguador histórico se ha convertido en el blanco principal y ya no hay un sector mayor capaz de absorber a los desplazados. El primer supuesto schumpeteriano cae, pero esto solo es el principio.
Os recuerdo el dato clave. La mecanización textil tardó 80 años en desplegarse. La electrificación industrial tardó 40. La informatización tardó 20 años en producir efectos macroeconómicos medibles. Esos plazos largos no eran un defecto, eran el espacio que permitía a las personas y a los mercados laborales ajustarse gradualmente. Llega ChatGPT, 100 millones de usuarios en los 2 primeros meses, después de su lanzamiento. La adopción más rápida de cualquier producto tecnológico de la historia. Penetración corporativa superior al 70% en banca, consultoría y desarrollo de software al cierre de 2025. Y aquí va el dato más demoledor de toda la investigación. Hay un estudio publicado en 2025 por Marius Brinkmann y otros autores que mide la longitud de tarea que los modelos de la frontera completan con unas tasas de éxito del 50%. Lo intento explicar con otras palabras. ¿Qué duración de trabajo humano puede un modelo replicar con éxito en 1 de cada 2 intentos? En el segundo trimestre de 2024, los modelos resolvían con esa tasa tareas que un humano cualificado tardaba entre 3 y 4 horas. Tercer trimestre de 2025, una semana entera de trabajo humano. Una semana. ¿Cuánto se duplica la capacidad? El estudio calcula el tiempo medio en 3,8 meses. Cada 3,8 meses, los modelos de frontera duplican la longitud de tarea que pueden completar. Comparación brutal con la ley de Moore. Por si no lo sabéis, Gordon Moore en 1965 fijó en 18-24 meses el tiempo de duplicación de la densidad de los transistores. Esa cifra fue la velocidad máxima de cambio tecnológico durante medio siglo. La IA generativa va 5 veces más rápido. ¿Y por qué importa esto? Porque cambia las matemáticas de la reconversión profesional. Una reconversión típica desde una ocupación administrativa hacia un oficio técnico tarda entre 18 y 3 años. Durante ese mismo periodo, la frontera de capacidad de los modelos avanza entre 5 y 10 veces. Cuando terminas tu reconversión, el objetivo al que apuntabas ya no existe en la forma en que existía cuando empezaste. Un ejemplo, el prompt engineering, lo de crear prompts para las IAs. Vamos, que la reconversión profesional se transforma en una carrera donde la meta se aleja más rápido que el corredor. Y eso, históricamente, nunca había pasado. Pero aún nos queda un último problema. Aquí entra un estudio especialmente potente. Lo firma Ahmed Dawo y otros autores en 2025. Construyeron un mapa de transición ocupacional sobre 10.000 empleos y miden para cada ocupación con riesgo elevado de automatización cuántas vías de transición viables existen hacia otras ocupaciones. Una vía viable exige al menos 3 competencias compartidas con el empleo de destino y al menos un 50% de transferibilidad de habilidades. Resultado: el 20,9% de los empleados analizados enfrenta riesgo elevado de automatización. De ese grupo, solo el 24,4% dispone de vías de transición viables. El otro 75% no. Es decir, 3 de cada 4 trabajadores en zona de riesgo elevado no tienen un camino claro hacia un empleo nuevo. La reconversión integral es teóricamente posible, pero exige reaprenderlo todo y empezar desde cero a los 40 años, con familia, con hipoteca, con responsabilidades. No es una opción real para la mayor parte de la gente. ¿Cuál es la causa? La incompatibilidad funcional entre lo que se destruye y lo que se crea. Os explico qué se destruye. Trabajo cognitivo cualificado, análisis financiero, redacción jurídica, programación junior, atención al cliente, consultorías, traducción, vamos, este tipo de cosas. Es decir, lo que la mayoría de vosotros de este canal hace o aspira a hacer. ¿Y qué es lo que se crea? Goldman Sachs sacó en febrero de 2026 un informe revelador. En el escenario de adopción plena de la IA, los empleos cognitivos en zonas de desplazamiento se cuentan en varios millones en Estados Unidos. Pero, ¿y los empleos creados por la economía de la IA? Aproximadamente 216.000 en construcción de centro de datos, otros 280.000 en entrenamiento, gobernanza y operaciones de modelos, otros 145.000 en servicios complementarios. Suma total unos 641.000 puestos de trabajo. Comparad, varios millones de desplazados frente a 641.000 creados. La diferencia más relevante no es la cantidad, es la incompatibilidad funcional. El abogado junior, cuyo puesto se automatiza, no se convierte en
electricista de centro de datos en 6 meses. El analista financiero desplazado no se convierte en técnico de refrigeración industrial. El consultor despedido no se convierte en operador de redes de fibra óptica. La simetría funcional corta el flujo de reasignación que el modelo de Schumpeter presupone implícitamente. Es decir, estamos en un momento nuevo y que no es comparable con las anteriores revoluciones. Pero antes de cerrar, hay una pregunta que conviene que nos hagamos. ¿A dónde va todo el dinero? Y ahora viene el bloque que cierra el cuadro analítico. Si la IA es tan productiva como dicen los estudios, ¿por qué no se ve en el PIB? Esta paradoja no es nueva, la formuló Robert Solow en 1987 sobre los ordenadores. Vemos ordenadores en todas partes excepto en las estadísticas de productividad. Los ordenadores estaban en cada oficina, pero la productividad no estaba aumentando. Hoy se repite el mismo patrón. Los estudios controlados muestran ganancias enormes a nivel de tarea individual. Recortes del 40% en redacción profesional, recortes del 55% en programación. Las ganancias por tarea son reales. Pero la productividad agregada de la OCDE en 2025 sigue en la franja prepandémica del 1 al 1,5% anual. Una encuesta de Never de febrero de 2026 sobre 6.000 directivos en 4 países mostró que el 90% de las empresas no registró avances medibles de productividad atribuibles a la IA. ¿Cómo se explica eso? Si las ganancias por tarea son enormes, pero la productividad agregada no se mueve, alguien se está quedando con ese excedente. Y aquí entra el dato más político del vídeo. La participación del trabajo en el ingreso nacional estadounidense pasó del 64% en los años 2000 al 56% en 2024, una caída de 8 puntos porcentuales en menos de un cuarto de siglo. Tendencia similar en la zona euro. El porcentaje del PIB que va a los trabajadores en forma de salarios lleva décadas bajando, y el porcentaje que va al capital lleva décadas subiendo. Daron Acemoglu, premio Nobel, formalizó el mecanismo en 2024. La conclusión es clara: la productividad introducida por la IA puede elevar el PIB, pero no lo suficiente para que la participación del trabajo se mantenga. La participación del capital crece, específicamente del capital tecnológico, concentrado en aproximadamente 10 organizaciones a nivel mundial: OpenAI, Google, Anthropic, Meta, Microsoft, Apple, Amazon y unos pocos laboratorios chinos. Las ganancias de productividad existen, lo que pasa es que se acumulan en los nodos de mayor poder de mercado. No se difunden a través del sistema como ocurría en ciclos anteriores. Así que llegados a este punto, parece que la IA va a generar un cataclismo en la economía. Y la pregunta es, ¿lo hará? Antes de cerrar, una matización importante para no caer en catastrofismo. La evidencia que hemos presentado es consistente con el diagnóstico de fallo del mecanismo compensatorio. Es decir, hemos visto que fallaba la reasignación de los trabajadores, ya sea porque no tenían formación o porque se destruía el empleo demasiado rápido. Pero hay un escenario alternativo que también encaja con los datos. Se llama la curva J. Os explico. Cuando la informatización llegó en los años 70, durante 20 años no se vieron ganancias agregadas de productividad. Solow escribió su paradoja en 1987 porque la frustración era real. Y entonces, entre 1995 y 2005, llegaron las ganancias. La productividad laboral americana creció al 2,5% anual durante una década. La curva J consistía en esto: una larga fase de inversión sin retornos visibles, seguida de una aceleración intensa. Y hay la posibilidad de que lo que estamos viendo ahora mismo es eso. Las ganancias agregadas llegarían entre 2027 y 2030. Aproximadamente. Y un sector receptor de empleo cognitivo cualificado podría aparecer. La evidencia hasta 2025 es compatible con los dos escenarios. Ahora mismo no sabemos cuál de los dos escenarios va a prevalecer. Lo que sí que sabemos es que el ritmo del choque es cualitativamente distinto al de cualquier ciclo anterior. Vuelvo al principio del vídeo, pero esta vez quiero contaros una historia un poco distinta. Primavera de 1811, Inglaterra. Un grupo de tejedores de las Midlands occidentales empieza a entrar de noche en los talleres textiles para destruir los telares mecánicos que les habían arrebatado el trabajo. Firman sus comunicados con el nombre de un aprendiz
semi-imaginario llamado Net Loot. La revuelta dura 2 años y para contenerla el gobierno británico despliega 12.000 soldados en territorio inglés, cifra superior a la que el duque de Wellington tenía desplegada en la península ibérica luchando contra Napoleón en ese mismo momento. La revuelta fracasó y la historia económica les dio 2 siglos de razones para haber fracasado. El empleo agregado nunca colapsó, cada ola tecnológica creó más empleo del que destruyó. La predicción ludita era empíricamente errónea, pero la pregunta que planteaba conserva legitimidad. ¿Qué pasa cuando la máquina llega a tomar el trabajo de la gente? Y la respuesta podía ser distinta para cada nueva ola. Lo que llevamos analizando hoy sugiere que la oleada de la IA generativa es la primera ola en 200 años donde la respuesta histórica deja de funcionar como garantía automática. Los 3 supuestos schumpeterianos están bajo presión simultánea. La inversión del gradiente que rompe la paradoja de Moravec, la velocidad de destrucción que excede el horizonte humano de reconversión y la asimetría funcional entre destrucción cognitiva y creación física, y todo ello mientras el excedente productivo se concentra en unas pocas organizaciones globales. La pregunta no es si vamos a tener empleo, vamos a tenerlo. Lo que cambia es la composición, la distribución y la velocidad a la que se exige adaptarse. Lo más interesante es que esa pregunta no se va a responder en los próximos 6 meses, se va a responder durante los próximos 10 años, en directo, mientras todos nosotros vivimos y planificamos nuestra vida. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Es esta revolución distinta a las demás? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.